El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Nuevo México. Cholena arrastraba los pies descalzos sobre la tierra agrietada, dejando un rastro de sangre seca entre las rocas afiladas. Sus labios estaban tan partidos que cada respiración le arrancaba un gemido silencioso. El vestido de piel de venado, antes símbolo de orgullo apache, ahora colgaba de su cuerpo como harapos empapados en polvo y desesperación. Hacía 4 días que no probaba alimento, 5 noches desde que el mundo se derrumbó. La masacre permanecía viva en su memoria como una herida abierta. Los gritos de los niños, el olor metálico de la sangre mezclándose con el humo acre de las carpas en llamas, el sonido ensordecedor de los rifles Winchester escupiendo muerte al amanecer. Los hombres blancos llegaron como demonios, con pañuelos cubriendo sus rostros y odio ardiendo en sus ojos. Cholena solo sobrevivió porque esa noche había salido a recolectar raíces medicinales para su abuela enferma. Cuando el sol iluminó el horizonte y ella regresó al campamento, encontró solo cenizas, sangre y silencio. 53 personas, ancianos, mujeres, niños, todos muertos. Su familia, su pueblo, su mundo entero, borrado en una sola noche de horror. Ahora caminaba sin rumbo, porque quedarse quieta significaba morir, y algo profundo en su interior, algo obstinado, salvaje, apache, se negaba a rendirse. El pequeño pueblo fronterizo de Piedras Secas apareció como un espejismo en el horizonte. Casas de madera carcomida, un salón con puertas batientes que crujían con el viento, una herrería donde las chispas volaban como luciérnagas de fuego. Hombres con sombreros de ala ancha y pistolas en el cinto caminaban por la calle polvorienta. Cholena sabía que entrar allí era peligroso. Los blancos no querían a los apaches, especialmente ahora, con las guerras aún frescas en la memoria. Pero el hambre era un enemigo más terrible que cualquier hombre armado. Con cada paso, sentía que sus piernas cedían. El mundo giraba, pero siguió caminando. Empujó las puertas del salón. El chirrido de las bisagras cortó las conversaciones como un cuchillo. 20, tal vez 30 hombres se giraron para mirarla. Vaqueros sudorosos con espuelas tintineantes, comerciantes con chalecos elegantes, jugadores de póker con cartas en las manos. El humo de los cigarros flotaba en el aire viciado. Una pianola tocaba en la esquina, pero ahora se detuvo. El silencio era tan denso que Cholena podía escuchar el latido de su propio corazón. Y antes de continuar con esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso nos alegra muchísimo y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias del viejo oeste. Con la poca dignidad que le quedaba, Cholena enderezó la espalda. Habló en español, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta reseca. Por un bocado de comida. Trabajaré un día como esclava. Lo que pidan, lo que sea. Durante 3 segundos nadie se movió. Luego estalló la risa, carcajadas crueles que rebotaban en las paredes. Un hombre escupió tabaco al suelo, cerca de sus pies. ¡Escuchen a la india! ¡Quiere ser nuestra mascota! Yo tengo trabajo para ella, gritó otro, y las risas se volvieron más obscenas. Que alguien le aviente los huesos del desayuno, como a los perros. Cholena apretó los puños. La vergüenza ardía en su rostro, pero el hambre ardía más. Estaba dispuesta a soportar cualquier humillación por un pedazo de pan. Pero entonces, una voz profunda cortó el alboroto como el trueno. ¡Suficiente! Una sola palabra, pero pronunciada con tal autoridad que el salón se cayó instantáneamente. El hombre que habló estaba sentado en la mesa del fondo, medio oculto en las sombras. Se puso de pie lentamente, y Cholena notó que todos parecían contener la respiración, como si conocieran a este hombre, como si le temieran. Hank medía casi 6 pies,
con hombros anchos bajo una camisa de trabajo descolorida. Su rostro curtido mostraba cicatrices, una en la ceja, otra en la mandíbula. Barba de varios días, canosa en algunos lugares. Ojos grises como el cielo antes de una tormenta. Manos grandes y callosas, con nudillos marcados por peleas pasadas. Un Colt .45 reposaba en su cadera, el mango de madera gastado por el uso. No era un hombre guapo, era un hombre peligroso. Caminó hacia Cholena con pasos medidos. Sus espuelas cantaban una melodía metálica contra el suelo. Cada hombre en el salón lo observaba en silencio. Hank se detuvo frente a ella. La estudió con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Cholena levantó el mentón, negándose a mostrar miedo. Si iba a morir, moriría con dignidad apache. ¿Cuántos días sin comer?, preguntó Hank. Su voz era áspera como grava, pero no cruel. 4, respondió Cholena, sin apartar la mirada. ¿Agua? 3 días. Hank asintió lentamente. Luego se giró hacia el cantinero, un hombre gordo con delantal manchado. Joe, trae comida, carne, frijoles, pan, todo lo que tengas caliente, y agua, un jarro grande. Joe parpadeó, confundido. Hank, es una india apache. Los ojos de Hank se volvieron fríos como el hielo. ¿Tengo que repetirlo? No, señor. Joe se apresuró hacia la cocina. Cholena miraba a Hank con desconfianza. En su experiencia, los hombres blancos nunca daban nada sin esperar algo a cambio. Y lo que esperaban de las mujeres indias rara vez era trabajo honesto. Yo ofrecí trabajo, dijo ella, su voz temblando apenas. Un día, como esclava. Cumpliré mi palabra. Hank la miró durante un largo momento. El salón contenía la respiración. Entonces pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. En mi rancho no hay esclavos. El salón quedó tan silencioso que se podía escuchar el viento afuera. Pero si hay alguien que trabaja por su comida, continuó Hank, esa persona se sienta a mi mesa, como un igual. Un murmullo de incredulidad recorrió el lugar como un incendio. Estás loco, Hank, dijo alguien. Esa es tu opinión, respondió Hank sin voltear. y no me importa. Joe regresó con un plato humeante. Carne asada con papas, frijoles refritos, tortillas de maíz recién hechas. El aroma hizo que el estómago de Cholena rugiera audiblemente. Un jarro de agua fresca completaba la ofrenda. Hank señaló una mesa vacía cerca de la ventana. Siéntate. Come despacio. Cholena no se movió. El orgullo y la desconfianza luchaban contra el hambre. ¿Por qué este hombre la trataba con respeto? ¿Qué trampa escondía? ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí? Hank la miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Cholena vio algo que no esperaba. Honestidad. Nada que no estés dispuesta a dar, dijo él. Si quieres trabajar, hay trabajo. Si quieres irte después de comer, puedes irte. La elección es tuya, siempre. Por primera vez en 5 días de pesadilla, Cholena sintió algo más que dolor y desesperación. Sintió una pequeña, frágil chispa de esperanza. La mujer apache caminó lentamente hacia la mesa. Se sentó con cuidado, como si el mundo pudiera romperse con un movimiento brusco. Tomó el jarro de agua y bebió. El líquido fresco recorrió su garganta como un milagro. Luego tomó un pedazo de carne. El sabor explotó en su boca. Y mientras comía, Hank volvió a su mesa del fondo, dejándola en paz. En ese momento, algo cambió. Algo invisible pero poderoso. 2 mundos diferentes acababan de tocarse, y nada volvería a ser igual. Cholena comía despacio, cada bocado era una tortura deliciosa. Su cuerpo le gritaba que devorara todo rápidamente,
pero su mente sabía que eso podría matarla. Después de días sin comida, el estómago no perdona la glotonería. Había visto morir a guerreros hambrientos por comer demasiado rápido después de largos sitios. Masticaba lentamente, saboreando cada pedazo de carne, cada frijol, cada migaja de tortilla. El agua fresca era como oro líquido bajando por su garganta. Nunca en su vida algo tan simple había sabido tan glorioso. Los hombres del salón la observaban, algunos con curiosidad, otros con desprecio mal disimulado, pero ninguno se atrevió a acercarse. La presencia de Hank en la mesa del fondo era como una muralla invisible protegiéndola. El cantinero Joe limpiaba vasos detrás de la barra, lanzando miradas nerviosas entre Cholena y Hank. Claramente no aprobaba la situación, pero tampoco se atrevía a contradecir al vaquero de ojos grises. «No entiendo por qué la ayudas», murmuró un jugador de póker a su compañero, lo suficientemente alto para que Hank escuchara. «Es solo una india. Mañana habrá otra pidiendo limosna». Hank no levantó la vista de su whisky. «Entonces mañana la ayudaré también», dijo con voz tranquila pero firme. El jugador resopló y volvió a sus cartas, pero no dijo nada más. Cholena terminó la mitad del plato y apartó el resto. Quería más. Su cuerpo suplicaba por más, pero sabía que debía esperar. Bebió otro largo trago de agua y se permitió respirar profundamente por primera vez en días. Se sentía casi humana otra vez. Hank se levantó de su mesa y caminó hacia ella. Sus pasos pesados resonaban en el silencio expectante del salón. Se sentó frente a Cholena, cruzando los brazos sobre la mesa de madera gastada. ¿Mejor?, preguntó. Cholena asintió lentamente, estudiando su rostro. Buscaba señales de engaño, de intenciones ocultas, del tipo de maldad que había aprendido a reconocer en los rostros de los hombres blancos. Pero solo encontraba cansancio y algo parecido a la tristeza en esos ojos grises. ¿Por qué?, preguntó ella nuevamente. No me conoces, no sabes quién soy. Podría ser peligrosa. Una sonrisa pequeña, casi triste, apareció en los labios de Hank. Todos somos peligrosos cuando nos empujan demasiado lejos, dijo él. Y tú has sido empujada más allá de lo que cualquier persona debería soportar. Lo veo en tus ojos. Cholena apretó la mandíbula. No quería su lástima. No necesito compasión. No te ofrezco compasión, respondió Hank. Te ofrezco trabajo. Hay diferencia. La compasión es lo que le das a alguien porque te da pena. El trabajo es lo que le ofreces a alguien porque crees que tiene valor. Las palabras golpearon a Cholena como piedras. ¿Valor? Hacía 5 días que se sentía como nada, como polvo, como cenizas dispersas por el viento. Y este extraño le hablaba de valor. Mi rancho está a 2 horas de aquí, continuó Hank. Necesito ayuda. Los cultivos, los animales, la casa. Es demasiado trabajo para un hombre solo. Te pagaré con comida, techo y un salario justo. Si decides quedarte después de la primera semana, podemos hablar de un acuerdo más largo. ¿Y si decido irme?, preguntó Cholena, probándolo. Entonces te irás, dijo Hank simplemente. Nadie te detendrá, te lo prometo. Cholena lo estudió durante un largo momento. Había aprendido a leer a las personas. Era una habilidad que su padre le había enseñado. Observa los ojos, decía él. Los ojos no pueden mentir tan fácilmente como la boca. Los ojos de Hank no mentían. Había dolor allí, sí. Historia también. Pero no había engaño. ¿Cuándo?, preguntó ella finalmente. Cuando termines de comer y descansar. Tengo que comprar suministros. Nos iremos al atardecer, cuando el calor baje. Cholena asintió. No tenía otras opciones realmente. No tenía ningún lugar a donde ir, ninguna familia que la esperara, ningún hogar al cual regresar.
El campamento apache era ahora un cementerio de cenizas y huesos. Está bien, dijo ella. Iré contigo. Hank se puso de pie. Hay una habitación arriba. Joe te dará una llave. Puedes bañarte y descansar. Tengo ropa limpia en mis alforjas que puedes usar mientras lavamos la tuya. Cholena parpadeó sorprendida. ¿Ropa limpia? ¿Un baño? Hacía semanas que no se bañaba apropiadamente. ¿Por qué haces todo esto? Preguntó ella, genuinamente confundida. ¿Qué ganas tú? Hank la miró durante un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si estuviera recordando algo doloroso. Hace mucho tiempo, yo estuve donde tú estás ahora, solo, hambriento, sin esperanza. Alguien me ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Me dio una oportunidad cuando el mundo me había dado la espalda. Esa persona me salvó la vida. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el desierto ardiente. No puedo devolverle ese favor. Él murió hace años, pero puedo pasarlo adelante. Puedo ser para ti lo que él fue para mí. Cholena sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. No era solo gratitud, era algo más profundo. Era el reconocimiento de encontrar a alguien que entendía el dolor, la pérdida, la desesperación. ¿Cómo se llamaba? Preguntó ella suavemente. El hombre que te ayudó. Samuel, dijo Hank, y una sonrisa triste cruzó su rostro. Samuel Blackfeather. Era medio cherokee, medio irlandés, el hombre más sabio que conocí. Cholena se quedó paralizada. ¿Blackfeather? ¿Samuel Blackfeather? Hank la miró sorprendido. Sí, ¿lo conocías? Mi abuela hablaba de él, dijo Cholena, su voz apenas un susurro. Decía que era un puente entre dos mundos, que ayudaba a ambos lados a entenderse. Mi pueblo lo respetaba. El silencio que siguió era diferente. Ya no era el silencio de extraños. Era el silencio de dos personas que acababan de descubrir un hilo invisible que los conectaba. Hank extendió su mano sobre la mesa. Entonces hagamos un trato, no como amo y trabajadora, sino como dos personas que honran la memoria de un buen hombre. Cholena miró la mano extendida. En su cultura, los apaches no estrechaban manos así, pero entendió el gesto, entendió el significado. Lentamente, extendió su propia mano y tomó la de Hank. Su apretón fue firme, fuerte, igual. Trato hecho, dijo ella. Los hombres del salón observaban la escena con incredulidad. Una india y un vaquero, estrechando manos como iguales. Era algo que nunca habían visto. Y sabían, aunque no lo admitieran, que acababan de presenciar algo importante. Algo que cambiaría el pueblo de Piedras Secas para siempre. Cholena se levantó, llevando su plato vacío a la barra. Joe lo tomó con manos temblorosas, aún sin creer lo que estaba sucediendo. «La habitación», dijo Hank a Joe. «Dásela». Joe asintió rápidamente y buscó una llave bajo el mostrador. «Habitación 5, arriba, al final del pasillo». Cholena tomó la llave. Sus dedos, todavía temblorosos por la debilidad, se cerraron alrededor del metal frío. Gracias, dijo. Primero a Joe, luego a Hank. No me agradezcas todavía, dijo Hank con un destello de humor en sus ojos. Aún no has visto la cantidad de trabajo que te espera en el rancho. Por primera vez en 5 días, Cholena sintió algo parecido a una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Los apaches no temen al trabajo duro, dijo ella. Bien, respondió Hank. Porque yo tampoco. Cholena subió las escaleras hacia su habitación. Cada paso era más firme que el anterior. El alimento en su estómago le daba fuerza. La promesa de un futuro, por incierto que fuera, le daba esperanza. Atrás quedaba la desesperación. Adelante esperaba algo nuevo.
algo que aún no tenía nombre. El agua caliente caía sobre el cuerpo de Cholena como una bendición del cielo. La tina de metal en la habitación 5 era pequeña, pero para ella era un lujo inimaginable. Frotó la suciedad y la sangre seca de su piel, viendo cómo el agua se volvía marrón con el polvo del desierto. Mientras se bañaba, las lágrimas comenzaron a caer. No por dolor físico, sino por algo más profundo. El agua caliente, la comida en su estómago, la amabilidad inesperada de un extraño. Todo era demasiado después de días de horror. Lloró en silencio por su abuela, por los niños que nunca crecerían, por las canciones que nunca volverían a cantarse. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el agua se enfrió y su piel se arrugó. Cuando salió de la tina, encontró ropa limpia doblada sobre la cama. Una camisa de algodón blanco, pantalones de trabajo, incluso botas de cuero suave. Eran demasiado grandes para ella, obviamente de Hank, pero eran limpios y olían a jabón. Se vistió lentamente, enrollando los pantalones en los tobillos y ajustando la camisa con un trozo de cuerda que encontró. Se miró en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Ya no parecía un fantasma. Parecía una persona otra vez. Se sentó en la cama y por primera vez en días se permitió dormir. El sol estaba bajo en el horizonte cuando Hank tocó suavemente la puerta. —¿Cholena? Es hora de irnos. Ella despertó inmediatamente, entrenada por años de vivir en constante alerta. Abrió la puerta y encontró a Hank con 2 caballos ensillados esperando abajo en la calle. —¿Lista? —preguntó él. Cholena asintió. Bajaron juntos las escaleras. El salón estaba más lleno ahora, con trabajadores del pueblo bebiendo después de un día de labor. Las conversaciones se detuvieron cuando la vieron. Los murmullos comenzaron de inmediato. Hank ignoró las miradas y guió a Cholena hacia los caballos. Uno era un semental gris grande y poderoso. El otro era una yegua pinta más pequeña, de ojos gentiles. La pinta es para ti, dijo Hank. Se llama Luna. Es noble y conoce bien el camino al rancho. Cholena acarició el cuello de Luna. La yegua resopló suavemente, como si supiera que esta nueva jinete necesitaba gentileza. Es hermosa, dijo Cholena sinceramente. Era de mi esposa, dijo Hank en voz baja, montando su propio caballo. Cholena se detuvo, su mano aún en el cuello de Luna. Esas 3 palabras contenían una historia completa de pérdida. Era de mi esposa. Pasado, no presente. Lo siento, dijo ella, entendiendo perfectamente ese tipo de dolor. Fue hace 3 años, dijo Hank, mirando hacia el horizonte. Fiebre. No pudimos salvarla. Desde entonces, Luna ha estado en el establo, esperando. Creo que le gustaría saber que alguien la monta otra vez. Cholena montó con la gracia natural de alguien que había crecido a caballo. Los apaches eran jinetes excepcionales. Era algo que se enseñaba desde la infancia. Cabalgaron en silencio mientras el pueblo quedaba atrás. El desierto se extendía ante ellos, pintado de oro y naranja por el sol poniente. El calor del día comenzaba a ceder, reemplazado por la brisa fresca de la tarde. El rancho está al pie de esas colinas, dijo Hank, señalando hacia el norte. Junto al río. Hay agua todo el año, por eso Samuel eligió ese lugar. ¿Samuel construyó el rancho?, preguntó Cholena. Él y yo juntos, dijo Hank. Yo tenía 18 años cuando nos conocimos. Era un idiota joven que pensaba que podía robar ganado sin consecuencias. Samuel me atrapó intentando llevarme una de sus vacas. Cholena lo miró sorprendida. ¿Eras ladrón? Hank sonrió con tristeza. Era muchas cosas malas. Huérfano, ladrón, borracho. Estaba en camino a terminar colgado de un árbol o muerto en una zanja. Samuel tenía todo el derecho de dispararme. En cambio, me ofreció un trato.
Trabajar para él durante un año para pagar la vaca. Si al final del año aún quería irme, podía hacerlo libremente. ¿Y te quedaste? Me quedé 10 años, dijo Hank. Me enseñó todo. Cómo trabajar la tierra, cómo cuidar los animales, cómo ser un hombre de palabra. Cuando murió, me dejó el rancho. Dijo que yo era el hijo que nunca tuvo. Cholena escuchaba en silencio, entendiendo ahora por qué Hank la había ayudado. No era solo bondad, era un ciclo. Era honrar una deuda de vida que nunca podría pagarse al acreedor original. Por eso me ayudas, dijo ella. Por Samuel. Parcialmente, admitió Hank, pero también porque cuando te vi en ese salón, vi coraje. Vi a alguien que había perdido todo pero aún mantenía la cabeza en alto. Eso vale más que todo el oro de California. Cabalgaron durante 2 horas mientras el cielo se transformaba de naranja a púrpura y finalmente a negro terciopelo salpicado de estrellas. La luna llena iluminaba el camino como una lámpara plateada. Finalmente, las luces del rancho aparecieron en la distancia. Una casa de madera sólida, un granero grande, corrales para el ganado. El sonido del río corría cerca, una melodía constante en la noche. Bienvenida, dijo Hank mientras desmontaban. No es mucho, pero es honesto. Cholena miró alrededor. Los corrales estaban bien mantenidos. El granero necesitaba algunas reparaciones, pero era estructuralmente sólido. Los campos se extendían hacia el río, oscuros bajo la luz de la luna. Podía oler el ganado, el heno, la tierra fértil. Es más de lo que tengo, dijo ella simplemente. Hank la guió hacia la casa. El interior era espartano pero limpio. Una mesa de madera grande dominaba la cocina. Una estufa de hierro en la esquina. 2 puertas conducían a habitaciones separadas. Esa habitación era de Samuel, dijo Hank señalando una puerta. Está vacía desde que murió. Es tuya ahora si la quieres, o puedes quedarte en el sofá hasta que decidas. Cholena abrió la puerta lentamente. La habitación era simple. Una cama, un armario, una ventana que daba al río. Olía a madera vieja y tiempo. La tomaré, dijo ella. Gracias. El trabajo comienza mañana al amanecer, dijo Hank. Prepararé café. Te mostraré todo lo que necesitas saber. Cholena asintió. Estaba exhausta pero también nerviosa. Este era un nuevo comienzo. Una nueva vida. Pero ¿cuánto duraría? ¿Cuándo vendrían los problemas? Como si leyera sus pensamientos, Hank habló. Sé que tienes razones para desconfiar. Sé que has visto lo peor de la humanidad. Pero te doy mi palabra. Mientras estés bajo este techo, nadie te hará daño. Y si alguien lo intenta, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero. La intensidad en su voz hizo que Cholena lo creyera. ¿Por qué arriesgar tanto por una extraña?, preguntó ella. Hank se quedó en silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba cansada. Porque he visto demasiada muerte, demasiado odio, demasiada sangre derramada por estupidez y miedo. Si puedo salvar una vida, si puedo hacer una pequeña diferencia, entonces tal vez todo el dolor valió la pena. Cholena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era debilidad, era el comienzo de la sanación. No te decepcionaré, dijo ella. Trabajaré duro. Te lo prometo. Lo sé, dijo Hank con una pequeña sonrisa. Los apaches no temen al trabajo duro, ¿recuerdas? Ella sonrió apenas. Era extraño sonreír después de tanto dolor. Buenas noches, Hank. Buenas noches, Cholena. Ella cerró la puerta de su nueva habitación y se sentó en la cama. A través de la ventana podía ver las estrellas brillando como diamantes sobre el desierto. En algún lugar allá afuera, su pueblo descansaba en paz. Aquí, en este rancho junto al río, ella comenzaría de nuevo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse.
Y por primera vez desde la masacre, Cholena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ese futuro valdría la pena vivir. 3 semanas pasaron como un suspiro. Cholena trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y cada día se sentía más fuerte. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos. Sus músculos, debilitados por el hambre, recuperaban su fuerza apache. Hank era un maestro paciente. Le enseñó a reparar cercas, a ordeñar las vacas, a sembrar maíz en surcos perfectos. Trabajaban lado a lado, hablando poco pero entendiendo mucho. Un respeto silencioso crecía entre ellos. Las noches eran tranquilas. Cenaban juntos en la mesa grande, compartiendo historias ocasionales. Hank le contaba sobre Samuel y los primeros años del rancho. Cholena le hablaba de su pueblo, de las tradiciones, de las leyendas que su abuela contaba bajo las estrellas. No era amor. Era algo diferente. Era el reconocimiento de 2 almas heridas que encontraban consuelo en la compañía mutua. Pero la paz nunca dura para siempre. Llegaron un martes al mediodía. Cholena estaba en el río, lavando ropa, cuando escuchó los cascos de múltiples caballos. Se congeló, su instinto de supervivencia gritándole peligro. Corrió descalza hacia la casa. Hank ya estaba en el porche, su rifle Winchester en las manos. Su rostro estaba duro como piedra. Entra a la casa, dijo sin mirarla. Ahora. Pero Cholena vio a los jinetes y su sangre se volvió hielo. 5 hombres. Y el que iba al frente lo reconoció. La cicatriz que cruzaba su mejilla desde el ojo hasta la barbilla. El sombrero negro. La sonrisa cruel. Era él. El líder de los hombres que masacraron a su pueblo. Se llamaba Garrett Cicatriz Monroe. Un asesino, ladrón de ganado y cazador de recompensas que no distinguía entre apaches hostiles y familias pacíficas. Para él, un indio muerto era dinero fácil del gobierno. Monroe detuvo su caballo a 20 pies de la casa. Sus hombres se desplegaron a los lados, manos cerca de sus pistolas. «Hola, Hank», dijo Monroe con voz melosa. «Escuché rumores interesantes en el pueblo. Dicen que tienes una india trabajando aquí». «Lo que hago en mi rancho no es asunto tuyo, Garrett», respondió Hank, su voz fría. Ah, pero sí lo es, sonrió Monroe. Esa india es buscada. Hay una recompensa. $50 por cualquier apache sobreviviente del campamento que limpiamos hace 3 semanas. Cholena sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Recompensa? ¿La estaban buscando activamente? «No hay ninguna recompensa legal», dijo Hank. «Lo inventaste tú y tus amigos para justificar el asesinato». Monroe se encogió de hombros. Legal, ilegal. Son solo palabras. La realidad es que esa india nos pertenece. Entrégala y no habrá problemas. «Ella no te pertenece a ti ni a nadie», dijo Hank, levantando el rifle. «Y no va a ninguna parte». Los hombres de Monroe tensaron sus músculos. Las manos se movieron más cerca de las armas. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Hank, Hank, suspiró Monroe. No querrás morir por una india sucia, ¿verdad? Tienes un buen rancho aquí. Una vida. No la tires por basura. «Si no te vas en los próximos 10 segundos», dijo Hank, apuntando directamente a Monroe, «tu cerebro decorará ese hermoso sombrero negro que tanto te gusta». Monroe dejó de sonreír. Sus ojos se volvieron duros. «Somos 5 contra 1, viejo». «5 contra 2», dijo Cholena, saliendo de la casa con el revólver de Samuel en sus manos. Hank había insistido en que aprendiera a disparar durante estas 3 semanas. «Nunca sabes cuándo lo necesitarás», había dicho. Ahora entendía por qué.
Monroe la miró y algo oscuro brilló en sus ojos. Ah, allí estás. Te ves mejor limpia, aunque todavía hueles a India. Y tú hueles a cobarde, escupió Cholena. Solo atacas a familias dormidas, a niños indefensos, a ancianos. La cara de Monroe se puso roja de furia. Cuidado con esa lengua, perra. Donde vas a terminar, nadie se preocupará por lo que digas. No va a ningún lado, repitió Hank. Monroe hizo una señal con la cabeza. Sus hombres comenzaron a dispersarse, rodeando la casa desde diferentes ángulos. Era una táctica de caza, una que habían usado muchas veces antes. Última oportunidad, Hank, dijo Monroe. Entrégala o todos morimos hoy. Entonces moriremos, dijo Hank. El primer disparo vino de la izquierda. Uno de los hombres de Monroe había intentado acercarse sigilosamente. Hank giró y disparó en un solo movimiento fluido. El hombre cayó de su caballo con un grito. El infierno estalló. Los disparos llenaron el aire. Cholena se tiró detrás de un barril de agua y devolvió el fuego. Su corazón latía como tambor de guerra. El olor a pólvora quemada llenaba sus fosas nasales. Hank era mortal con su rifle. Cada disparo encontraba su marca o hacía que los atacantes buscaran cobertura. Pero eran demasiados, y tenían ventaja posicional. Una bala astilló la madera junto a la cabeza de Cholena. Otra atravesó el barril, enviando agua chorreando. Disparó hacia donde había visto el fogonazo, y escuchó un grito de dolor. ¡Al granero!, gritó Hank. ¡Tenemos mejor posición allí! Corrieron juntos, disparando para mantener a Monroe y sus hombres agachados. Las balas silbaban a su alrededor como avispas furiosas. Cholena sintió una quemadura en su brazo, pero siguió corriendo. Llegaron al granero y se atrincheraron detrás de las pacas de heno. Hank recargó su rifle con manos expertas, su rostro una máscara de concentración letal. ¿Estás herida?, preguntó, sin apartar la vista de sus atacantes. Solo un rasguño, mintió Cholena. Le ardía más de lo que quería admitir. Monroe y sus 3 hombres restantes se reorganizaron. Ahora eran más cautelosos, habiendo perdido 2 compañeros. Usaban los corrales como cobertura, disparando desde múltiples ángulos. «Esto no tiene que terminar así», gritó Monroe. «Solo dame a la India y nos vamos». ¡Vete al infierno!, gritó Cholena de vuelta, sorprendiéndose a sí misma con la ferocidad de su propia voz. Algo había cambiado dentro de ella durante estas 3 semanas. Ya no era la mujer rota que había entrado al salón pidiendo comida. El trabajo duro, la dignidad restaurada, el respeto de Hank. Todo eso había reavivado su espíritu guerrero. No iba a rendirse. No iba a dejar que estos asesinos ganaran. Monroe maldijo y ordenó a sus hombres avanzar. Venían desde 3 direcciones, usando el humo de sus propios disparos como cobertura. Hank disparó metódicamente, derribando a otro hombre, pero estaban quedándose sin municiones. «Tengo 6 balas más», dijo Hank. «Yo tengo 4», respondió Cholena. Se miraron a los ojos. Sin palabras, entendieron la gravedad de su situación. «Ha sido un honor trabajar contigo», dijo Hank con una pequeña sonrisa. «El honor es mío», respondió Cholena. Entonces escucharon algo que hizo que su corazón saltara de esperanza. El sonido de más caballos. Muchos caballos. Monroe también los escuchó. Se giró, confundido y alarmado. Desde la dirección del pueblo, una docena de jinetes aparecieron. Al frente iba Joe, el cantinero, con un rifle en las manos. Detrás de él venían otros hombres del pueblo. Comerciantes, vaqueros, incluso el herrero. «¡Alto al fuego!», gritó Joe.
Monroe, estás rodeado. Monroe miró alrededor, calculando rápidamente. Estaba superado en número ahora. 2 de sus hombres muertos, 1 herido. Las probabilidades ya no estaban a su favor. Esto no termina aquí, Hank, escupió Monroe. Volveremos. Y los estaremos esperando, respondió Hank. Monroe y sus 2 hombres restantes montaron sus caballos y se alejaron galopando, dejando atrás a sus muertos. Joe y los demás se acercaron. El cantinero bajó de su caballo con una sonrisa tímida. Pensamos que podrías necesitar ayuda, dijo. Llegaron rumores al pueblo de que Monroe venía para acá. Hank bajó su rifle, claramente sorprendido. Pensé que el pueblo no quería saber nada de nosotros. Joe se encogió de hombros. Algunos no quieren, pero otros... Bueno, hemos visto cómo trabajas con ella. Hemos visto que es honesta. Y Monroe es basura. Así de simple. Cholena sintió lágrimas picando sus ojos. Estos hombres blancos, que la habían mirado con desprecio 3 semanas atrás, habían venido a defenderla. Tal vez el mundo no era completamente oscuro después de todo. Tal vez había esperanza. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa cuando Cholena salió al porche con 2 tazas de café humeante. Hank estaba sentado en los escalones, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba su ascenso diario. Habían pasado 2 meses desde el tiroteo, 2 meses de paz relativa. Monroe no había regresado, pero todos sabían que la amenaza seguía latente, como una serpiente escondida bajo una roca. Gracias, dijo Hank, tomando la taza que Cholena le ofrecía. Se sentó junto a él en un silencio cómodo. Así eran sus mañanas ahora, café al amanecer, observando cómo la luz transformaba el desierto de negro a dorado. Los campos se ven bien, comentó Cholena. La cosecha será abundante este año. Gracias a tu trabajo duro, dijo Hank. Samuel estaría orgulloso de cómo has manejado todo. Cholena sonrió levemente. Había aprendido a aceptar los cumplidos de Hank. Al principio, cada palabra amable la ponía en guardia, esperando el engaño. Pero con el tiempo, había entendido que su honestidad era genuina. Tengo algo que decirte, dijo Hank después de un momento, su voz seria. El corazón de Cholena se aceleró. ¿Había llegado el momento? ¿Le diría que tenía que irse? Joe vino ayer mientras estabas en el río. Continuó Hank. Trajo noticias del pueblo. El sheriff recibió un telegrama. Monroe fue arrestado en Santa Fe. Lo atraparon intentando robar ganado de un rancho militar. Le dieron 15 años de prisión. Cholena dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Entonces, ¿se acabó? Su parte sí, dijo Hank, pero siempre habrá otros como él. El odio no muere fácilmente. Tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Era verdad. Cholena todavía sentía las miradas en el pueblo cuando iba con Hank a comprar suministros. Algunas personas habían cambiado su actitud después del tiroteo, como Joe y sus amigos, pero otras seguían viéndola como la India, como algo inferior. Por eso tengo una propuesta, dijo Hank, mirándola directamente. Quiero que seas mi socia, no mi trabajadora, mi socia. 50% del rancho será tuyo. Tu nombre estará en los documentos junto al mío. Cholena lo miró atónita, casi derramando su café. ¿Qué? Hank, yo no puedo. Es demasiado. Escúchame, la interrumpió Hank. He estado pensando mucho en esto. Samuel me dio este rancho porque creía en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora entiendo por qué lo hizo. No era solo generosidad. Era crear un legado. Algo que continuará más allá de él. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No tengo hijos. No tengo familia. Cuando muera, todo esto se perderá a menos que alguien lo continúe. Alguien que entienda lo que Samuel quiso construir. Un lugar donde el color de la piel no importa.
donde lo único que cuenta es el carácter. Cholena sintió lágrimas quemando sus ojos. Hank, tú trabajas tan duro como yo. Tienes ideas brillantes que han mejorado el rancho. Mereces ser dueña de lo que ayudas a construir. No es caridad, es justicia. ¿Y qué dirá el pueblo?, preguntó Cholena. Una india siendo dueña de tierras. Que digan lo que quieran, dijo Hank con firmeza. Esta tierra es nuestra, y nadie puede decirnos qué hacer con ella. Cholena bebió su café, su mente acelerada. Era una oferta increíble, una oportunidad que nunca pensó que tendría. Pero también era aterradora. Significaba raíces, significaba quedarse, significaba comprometerse con este lugar, con esta vida, con este hombre que se había convertido en algo más que un empleador. Se había convertido en su amigo, su hermano, su familia. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que plantemos un árbol sagrado apache en la propiedad, para recordar a los que se fueron, para honrar la memoria de mi pueblo. Hank extendió su mano. Trato hecho. ¿Qué tipo de árbol? Un álamo. Mi abuela decía que los álamos son puentes entre la tierra y el cielo, entre los vivos y los muertos. Entonces plantaremos un álamo, dijo Hank, el más grande y fuerte que podamos encontrar. Estrecharon manos mientras el sol terminaba de levantarse, bañando el rancho en luz dorada. 3 días después, llegó otra visita inesperada, pero esta vez no era amenazante. Era un grupo de 5 apaches a caballo, liderados por un hombre mayor con cabello plateado y ojos sabios. Cholena salió corriendo de la casa, su corazón latiendo con fuerza. Reconoció al líder inmediatamente. Era Natsihi, un anciano de una tribu vecina a la suya. Un hombre santo. Un guardián de las tradiciones. Natsihi, dijo ella en apache, inclinando la cabeza con respeto. ¿Cómo me encontraste? Los vientos traen historias, respondió el anciano en su idioma. Historias de una guerrera apache que sobrevivió la masacre, que encontró refugio con un hombre blanco de buen corazón, que está construyendo algo nuevo. Hank había salido al porche, su mano cerca de su pistola, pero no amenazante. Observaba con cautela. Son amigos, dijo Cholena en español, luego en apache para Natsihi. Él me salvó, me dio hogar. Natsihi estudió a Hank durante un largo momento. Sus ojos parecían ver más allá de la superficie, penetrando hasta el alma. Tienes los ojos de Samuel Blackfeather, dijo finalmente en un español perfecto, sorprendiendo a Hank. Conocí a ese hombre. Era bueno. ¿Eres su hijo? Su hijo en espíritu, si no en sangre, respondió Hank. Natsihi asintió, satisfecho. Venimos con un mensaje para Cholena, dijo. Tu pueblo está muerto, pero la tribu sigue viva. Siempre tendrás un lugar con nosotros si lo deseas. Cholena sintió un nudo en la garganta. Era la invitación que había soñado durante 2 meses. Volver con su gente, vivir entre apaches otra vez. Pero cuando miró el rancho, los campos que había ayudado a plantar, la casa que ahora llamaba hogar, supo su respuesta. Agradezco la oferta con todo mi corazón, dijo, y visitaré cuando pueda. Pero mi lugar está aquí ahora. Estoy construyendo algo importante, un puente, como Samuel Blackfeather lo fue. Natsihi sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces te doy mi bendición, y te traigo esto. Uno de los jinetes más jóvenes bajó de su caballo llevando un árbol pequeño envuelto en tela húmeda. Un álamo de las montañas sagradas, dijo Natsihi, para que nunca olvides quién eres. Cholena tomó el árbol con manos temblorosas, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Gracias, gracias. Sé fuerte, hija del viento, dijo Natsihi.
El camino que eliges no será fácil, pero los espíritus de tus ancestros caminan contigo. Los apaches se fueron tan silenciosamente como llegaron, dejando polvo dorado en el aire. Hank se acercó a Cholena. ¿Estás segura?, preguntó. Podrías haber ido con ellos. Nadie te culparía. Estoy segura, dijo Cholena, limpiándose las lágrimas. Este es mi hogar ahora. Tú eres mi familia. Y tú eres la mía, dijo Hank simplemente. Juntos plantaron el álamo ese mismo día, en una colina con vista al río. Cholena cantó las canciones sagradas que su abuela le había enseñado. Hank permaneció en silencio respetuoso, honrando tradiciones que no comprendía completamente, pero respetaba profundamente. Cuando terminaron, el sol se estaba poniendo otra vez, pintando el mundo de oro y púrpura. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Cholena, mirando el árbol recién plantado. Entré a ese salón hace 2 meses esperando morir. Pensé que el mundo había terminado. ¿Y ahora?, preguntó Hank. Ahora sé que fue solo el final de un capítulo, sonrió ella, y el comienzo de otro. Hank le pasó un brazo por los hombros en un gesto fraternal. Por los nuevos comienzos entonces. Por los nuevos comienzos, repitió Cholena. Caminaron de regreso a la casa juntos mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer. El humo salía de la chimenea. El ganado mugía suavemente en los corrales. El río cantaba su canción eterna. Era un rancho pequeño al pie de las colinas de Nuevo México. Pero para 2 almas perdidas que se habían encontrado, era todo el mundo. Y era suficiente, más que suficiente. Era hogar.